estamos aquí en una charla con la doctora Julieta Gómez Otero. Una charla que nos debíamos hace tiempo, Julieta, Sí, así que es muchas verdad, gracias. Diego. Muchas gracias por estar aquí en Radio Ciudad. Y el motivo, específicamente elegimos uno que tiene que ver con este hallazgo, ya hace algunos años atrás, Sí, de dos individuos, un niño, una niña y un adolescente en la localidad de Camarones, que de alguna manera despertó un interés, ahora no sabemos por qué, desde el punto de vista mediático, pero es un trabajo que ustedes vienen haciendo hace un tiempo atrás. ¿Por qué no nos contás de qué se trató el hallazgo, qué encontraron allí y por qué ahora ha tomado esta dimensión? bueno, en primer lugar, buenos días a toda la audiencia, vos ya te saludé y muchas gracias por invitarme. Siempre está bueno hablar del pasado remoto, de los antiguos habitantes, los primeros, y en este caso, bueno, les voy a contar a ustedes, a la audiencia, cómo fue el hallazgo. El hallazgo fue casual, como el 95% de los hallazgos de restos humanos en esta zona y en otras. Estaban haciendo una excavación en una casa en construcción y con la pala impactaron sobre restos humanos. Y cuando los empezaron a visualizar mejor, bueno, era un cráneo en distintos fragmentos y algunos huesos largos y vértebras. Entonces, lo que se hace como protocolo, hay una ley, que es la ley 5, en números romanos, /160 del 2018, es una ley que está muy buena, que fue construida, elaborada por distintos sectores, la justicia, pueblos originarios, los científicos, donde fijamos los pasos a llevar en casos como este. Entonces la ley se llama Protocolo de Tratamiento de Restos Humanos Arqueológicos. ¿Y por qué la aclaración de arqueológicos? Porque varias veces aparecen restos humanos que no son arqueológicos, ¿no? Que están esqueletizados, son actuales o subactuales. Entonces los que podemos verificar o aproximarnos a la antigüedad, si son actuales, subactuales o antiguos, somos los arqueólogos. Claro. Entonces, según esta ley, cuando aparecen restos humanos hay que informar a la policía del lugar. La policía, a su vez, informa a la Subsecretaría de Cultura, que informa a la Dirección de Pueblos Originarios de la provincia. Además de ellos, hay una ONG, sería una asociación no gubernamental, que se llama Consejo Provincial de Restituciones de Restos Humanos, que está conformada por representantes de las distintas comunidades originarias de la provincia, que eligen un representante por las grandes áreas de la provincia. Entonces, hay 4 partes: cultura, pueblos originarios, o sea, las autoridades provinciales, el Consejo de Restituciones, que se creó en 2016, y los arqueólogos. Según esta ley, hay que concurrir al lugar todos en lo posible todos. Entonces, en ese lugar, junto con la policía, los arqueólogos pueden determinar la antigüedad aproximada de esos restos humanos. Entonces, concurrimos al lugar y ahí se determina quién va a estudiar esos restos. Entonces, si son actuales o subactuales, van a la justicia, y si no, hay 2 pasos o 2 destinos de esos restos. Si los pueblos originarios, sus representantes provinciales y sus representantes del Consejo de Restituciones acuerdan junto con Cultura que se tienen que extraer porque están en riesgo de destrucción o de alteración, los llevamos a
al laboratorio del Instituto de Diversidad y Evolución Austral, que es donde trabaja el grupo de Arqueología y Antropología Biológica. Los estudiamos. Después del estudio se puede pedir la restitución y se restituye, como hemos hecho varias restituciones de restos humanos. Si no, si se evalúa y no hay un alto riesgo de destrucción, se dejan en el mismo lugar y se protegen de alguna forma que no se pueda ver, no se pueda, qué sé yo, la gente no los puede encontrar fácilmente, porque si no, los pueden levantar y qué sé yo. Entonces, ¿por qué esto? Porque las comunidades originarias consideran, según su espiritualidad, que cuando uno altera una sepultura, un enterramiento, ¿sí?, está de alguna manera alterando el alma de esa persona, ¿sí? Entonces es como una especie, la palabra no es buena, no es linda, pero no encuentro otra, una profanación, ¿sí? Claro. Por eso nosotros no buscamos restos humanos, nosotros actuamos si se encuentran, no vamos a abrir tumbas, nunca. Julieta, esto que vos decís acá, que lo decís de una manera muy profesional, y eso te lo agradece seguramente la gente que nos va a escuchar, representa un cambio notable de algunas historias anteriores que estamos acostumbrados a escuchar, y que naturalmente la gente dice, bueno, voy a recoger esos huesos y después me fijo si hay. Esto es completamente distinto. O sea, esto implica un respeto como cualquier otra tumba de cualquier otro ser humano. A nadie le gustaría que entraran a la tumba de la madre, el padre, del tío. A nadie, para ver cómo era. Para ver cómo era. Claro, ¿no? A nadie. Este concepto es clave ahora. Es clave. Mira, nosotros somos de la misma generación de estudios universitarios, o sea, y en aquel momento, cuando yo estudiaba, el paradigma científico era la ciencia es la única que tiene el saber. Claro. Entonces, uno tenía derecho a hacer lo que quisiera, en el caso de los arqueólogos o de antropólogos, porque la ciencia no solamente tenía el poder, sino porque era importante el saber científico, ¿no? Claro. Después es todo un proceso. Yo recuerdo, o sea, desde lo personal, más que desde lo profesional, recuerdo cuando se cumplieron los 500 años de la conquista de América. Ahí empezó una reflexión y los pueblos originarios empezaron también a hacer oír su voz. Ya venía, el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que considera los derechos de los pueblos originarios para decidir sobre su patrimonio cultural y natural. Algunas otras leyes nacionales que fueron promulgadas después, pero yo recuerdo ahí que hubo una movilización de las comunidades originarias reivindicando su pasado muy anterior a la época de los españoles, acá, o de los ingleses y los franceses en América del Norte. Entonces es como que uno empieza a escuchar otras voces, incluso muchas de esas voces fueron voces duras hacia nosotros. Yo en aquel momento estaba sola, no había otro arqueólogo. Yo vine acá en el 90 y hasta el 2002 no hubo otro arqueólogo. Estaba Silvia Hinten, que compañera con la que fuimos a un montón de rescates, ella es una gran profesional. Entonces, esas voces que fueron interpelaciones la mayor parte de las veces, yo decía, pero ¿cómo, Julieta? Si yo todo lo que hago lo hago para el conocimiento de los pueblos antiguos, para que se valore todo. Claro, pero yo lo hacía sola, sin consultar, ¿entendés? Pensando que con buena voluntad. Sí, que eso estaba bien. Que eso era lo correcto, porque así me habían formado. Entonces, a partir de esas interpelaciones que fueron duras,
yo empecé a cuestionarme a mí misma, ¿no? Entonces, ponerme en el lugar del otro, Claro. ¿sí? Ponerme en el lugar del otro cultural, y tienen razón. Claro. Tienen razón. Aparte, el saber científico no es el único saber. O no saben acaso los abuelos, porque han vivido un montón, y los pueblos originarios que tienen su propia historia, sus conocimientos que van pasando de generación en generación de manera oral, pero que es impresionante, bueno, la memoria oral que tienen, cómo saben cosas que no están en los libros, y la interpretación y la espiritualidad respecto de esos restos humanos, porque uno ve, claro, ve como profesional, como científico, bueno, de qué manera los acomodaron cuando fallecieron, si les pusieron o no algunos bienes, o que lo que serían las ofrendas, los usaban en vida o los pusieron cuando murieron. Ese tipo de preguntas. ¿Es varón? ¿Es mujer? ¿Qué edad tenés? ¿Qué enfermedad? Porque son todas preguntas que uno les hace. Son seres humanos, entonces claro. Uno establece una relación de humano a humano, pero las preguntas que nos hacemos nosotros son preguntas científicas, Claro. ¿sí? En cambio, cuando hemos ido, porque ahora vamos juntos a los hallazgos, que son, ya te digo, fortuitos, ya sea porque el viento corrió la arena, o una lluvia hizo un zanjón y aparecieron, o una excavación, acá se hace un montón de casas nuevas, y en la playa, claro. los entierros que nosotros hemos encontrado están a 500, o sea, hasta 500 metros de la costa actual, hasta 500, 600, 700 metros, donde todo era médano antes. Claro. Entonces, cuando nosotros vamos a los hallazgos, concurrimos para verificar, y que vamos con representantes de las comunidades y de cultura y de pueblos originarios, se hacen primero rogativas, se pide permiso al ancestro para poder trabajarlo. Si lo llevamos también, se hace una rogativa, o si no se lo lleva, se lo vuelve a poner, se hace como un nuevo entierro, o no se toca, no se levanta. Entonces todo va acompañado, todo ese trabajo que nosotros lo hacíamos solos antes, va acompañado de esa carga espiritual, emocional, que uno la tiene cuando entierra a un ser querido. Claro. ¿Sí? Entonces es muy bueno, es un crecimiento como profesional, como persona, sobre todo, como persona. Entonces, es un encuentro intercultural, ¿sí? Porque nosotros tenemos otras costumbres, otras creencias, pero cuando yo siempre digo, si este mundo se rigiera por los valores de las comunidades originarias, de todas, en el mundo, porque coinciden en muchos de esos valores y creencias, ellos consideran que el ser humano está al mismo nivel que todas las demás fuerzas de la naturaleza. La piedra tiene espíritu, el río tiene espíritu, hay que pedirle permiso al río si hay que sacarle un pez, la montaña tiene espíritu, el hombre está a la misma altura, todo tiene espíritu. Entonces, ellos jamás alterarían o destruirían la naturaleza. Por eso, cuando se los acusa desde Buenos Aires o desde otros lugares donde están muy lejos de todo esto, y dicen que son incendiarios, que incendian los bosques, jamás tocarían un árbol, porque el árbol tiene espíritu. A la mañana se levantan, toman mate, antes le tiran yerba a la tierra, le piden permiso para si la tienen que tocar. Entonces, todo es así, y yo digo, no existiría esta depredación que estamos haciendo de
de los bienes naturales, porque son bienes. ¿Sí? Son bienes de todos. Sí, no son recursos. No son recursos, son bienes. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pasó y gracias por tu pregunta, porque en realidad es un proceso de los dos lados, porque también ellos tenían una idea de lo que éramos los científicos, que al conocernos, interactuar, y nosotros vamos a las rogativas, nos invitan, ayer falleció Lucas Antieco, que quiero saludar a su comunidad, a todas las comunidades de Madrid, a su familia, ahora están haciendo una rogativa en Loma Blanca para despedirlo. Fue un luchador que abrió un camino también junto con Ángel Yan, con Rita Rosa, con Mauricio Antieco, que también falleció. Acá hay gente que viene peleándola hace mucho tiempo por los derechos de los pueblos originarios, así que bueno, un saludo, Lucas, que tengas buen viaje hasta donde llegues. Así que bueno, eso es un poco lo que estamos viviendo. ¿No? Un contexto porque a veces la tendencia de los medios en general, vamos a decir, es como tomar esto como un show, una especie de show. Entonces yo voy a buscar un cráneo, o voy a dibujar con una supuesta inteligencia artificial algo que hemos visto por ahí, que es una cosa ridícula, ¿no? En realidad la inteligencia artificial ya está entre nosotros, y hay cosas que tiene la inteligencia artificial que son muy buenas. El tema es ¿qué le preguntás a la inteligencia artificial? Por ejemplo, yo cuando escribo nunca consulto con la inteligencia artificial porque está probado que no puede interpretar en profundidad sentimientos, pensamientos, o sea, es una herramienta válida porque vos querés buscar un dato y te sale, entonces sabés dónde seguir buscando y cosas. El tema es el siguiente. Yo creo que la gente lo hace con buena voluntad, pero, por ejemplo, he visto imágenes de una reconstrucción de lo que sería el entierro, o está la época de estos niños, cuando vivieron estos niños. Hace 10.000 años. Sí, entre 10 y 11.000 años. Uno había sido enterrado 400 años después, el más pequeño, el de 8 a 9 años. El otro, el adolescente, fue enterrado antes, 400 años antes, en el mismo lugar, pegaditos los dos. Las dos fosas de entierro estaban consecutivas, nada más que una más profunda que la otra. Eso fue impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo vi esas imágenes y acá hay aspectos que no se daban en aquel momento. Por ejemplo, primero no sabemos qué sexo tenían. En la imagen son dos varoncitos. No sabemos qué sexo tenían porque, de acuerdo con los estudios de antropología biológica, a esa edad todavía no adquirieron los caracteres secundarios sexuales. Entonces es muy difícil determinar, o sea, es un riesgo determinar sexo, ¿sí? Más con poblaciones que son diferentes a las del resto del mundo, porque hay algunos estudios hechos con personas, qué sé yo, de Portugal, de cementerios, pero son actuales. Esto estamos hablando de 11.000 años. No sabemos quiénes eran en realidad, ¿no? Eso por un lado. Mandamos a hacer, junto con los genetistas que trabajan en nuestro instituto, al exterior el ADN antiguo, y ahí se puede determinar el sexo que tiene. Todavía esos estudios no están listos. Pero bueno, eso por un lado, no sabemos si eran varón o mujer, ninguno. Luego, hay imágenes de personas andando a caballo. En aquel momento... Esas son imágenes que se publicaron en un medio nacional. Mira, no sé, me lo pasaron por el WhatsApp. Entonces, están los dos niños, tienen
un gorro de lana, no existía el telar en aquel momento, imagínate, eran cazadores, recolectores, se movían mucho, ¿sí? No podían andar con un telar moviendo. O sea, eso es de las poblaciones sedentarias, los telares, el cultivo, todo eso, ¿no? Y después se ve personas montando a caballo, cuando en realidad el caballo que nosotros conocemos ahora lo trajeron los europeos, lo introdujeron los europeos en el siglo XV, XVI. Entonces, esos caballos que había, que eran pequeños, eran más bajitos, peludos, son como los caballos salvajes de Mongolia, parecidos, así. ¿Y qué hacía la gente? Se los comía. Porque claro, aparecen en los sitios arqueológicos, en los fogones, restos de caballos. Se lo comían bien. Sí, o sea, sí, era una comida que se ve que les gusta. Viste que en el interior se come carne de caballo, sí, y además el caballo se considera un manjar y forma parte de los rituales, de las ceremonias. Todo. Entonces, los caballos que aparecen en esta imagen son caballos europeos que llegaron hace 500 años. Claro. Entonces, digamos, la inteligencia artificial, uno le puede dar algunos datos, pero interpreta lo que tiene su limitación. Entonces, claro, bueno, yo lo que quiero aclarar es, además, aparecen los niños con arco y flecha. El arco y flecha es un desarrollo tecnológico que tiene 1500 años de antigüedad en la Patagonia. Entonces, yo creo con buena voluntad, con entusiasmo y todo lo demás, se hicieron esas imágenes, pero dan lugar a una confusión, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que quiero aclarar es esto, porque como arqueóloga es mi responsabilidad también aclararlo, ¿sí? En ese contexto, Julieta, la arqueología es un estudio de la historia de las civilizaciones, ¿no? Sí, porque sí, es historia. Uno toma puntos, pero va a los registros materiales, pero tiene que reconstruir sus vínculos, sus relaciones, ese conocimiento. Y había, hasta el momento, por lo que se puede leer, no había exactamente registros de esa época. No. Es el primero. Es el primero en la costa atlántica y de Patagonia. Hablando de arqueología, el arqueólogo hace historia o trata de hacer historia a través de documentos diferentes a los del historiador, que tiene, sobre todo el historiador que trabaja con poblaciones con escritura, ¿sí? Con documentos, con dibujos. Bueno, acá lo que nosotros trabajamos con lo que sobrevivió, lo que nosotros decimos el registro duro, que acá en Patagonia son los artefactos de piedra, la cerámica, los huesos de los animales que consumían, restos humanos, las pinturas rupestres, sí, o geoglifos. Eso perdura, el registro duro, que es una mínima parte de una sociedad en funcionamiento. Pero detrás de cada objeto hubo personas, hubo, qué sé yo, conflictos, hubo parejas, hubo amistades, hubo creencias. Entonces esto nosotros tenemos en lo posible, que por lo menos cómo vivían, sí, el arte rupestre es espectacular porque te da toda la parte, digamos, de creencias simbólicas, pero es muy difícil interpretar porque yo siempre digo, cuando ocurre algo, ponele un crimen, un delito, tenés el cadáver, ¿no? O la persona que sufrió un daño. Tenés vivos los testigos y tenés vivos los que le infligieron el daño. Nosotros no tenemos vivo a nadie. Nada, claro. Entonces tenemos que extremar herramientas teóricas, modelos teóricos que nos ayudan a interpretar. Y ya te digo, con mucho respeto y, en el caso de los restos humanos, hacerle preguntas, ¿no? ¿Quién sos? ¿Cómo vivías? ¿Qué te pasó? ¿Cómo moriste? Bueno, eso. Entonces, voy a la pregunta anterior. Lo de el registro. Desde que
qué sé yo, hace 50, 60 años hay 3 teorías sobre el poblamiento americano. América fue el último continente en ser poblado. Incluso Australia se pobló mucho antes. Entonces, las poblaciones habrían venido por Asia. ¿Por qué pudieron entrar por Asia? Porque en aquel momento del Pleistoceno, de los glaciares, el mar estaba mucho más abajo y el estrecho de Bering ni el estrecho Magallanes existían. Claro. Había comunicación, o sea, el estrecho de Bering es un puente, pero un puente bien grande, extenso, y Tierra del Fuego estaba unida a la Patagonia. ¿Sí? Cuando se supone que esto ocurrió, digamos, ahí entre genetistas, arqueólogos, antropólogos, biólogos, hay cierto consenso de estimar que los primeros seres humanos ingresaron desde Asia, lo que sería Siberia, a Beringia. Beringia sería el puente de Bering, ¿no? Beringia. Y que algunos dicen estuvieron varios milenios ahí. ¿Por qué? Porque el sitio más antiguo en Siberia o en Beringia, lo que sería parte rusa, tiene 33.000 años. Y el sitio más antiguo al este, lo que sería la Beringia americana, tiene 15.000 años. Entonces, no existe un registro cronológico intermedio. Entonces, claro, algunos dicen que fue porque estuvieron ahí, no pudieron pasar, no pudieron seguir, porque es cierto, no se podía, estaba todo unido por hielo. Había hielo de un lado, o sea, no se podía. Alaska y Canadá eran toda una masa de hielo. Entonces, sí, eso sí venían caminando, sí venían por el interior, pero hay otras teorías que dicen que podrían haber venido por el Pacífico, bordeando el Pacífico, y podrían haber salido ya no de Siberia, sino del sudeste asiático, y otros dijeron que por el Atlántico. El tema es que como 3 rutas: la ruta interior, la ruta del Pacífico y la ruta del Atlántico. En América del Sur también se propusieron esas 3 vías de entrada. Habrían entrado por lo que sería Panamá, que ahora es el estrecho, un puente, ¿sí? Donde ahora es el canal, era un puente también, estaba claro, unido América del Sur con América Central. Entonces, una ruta por el Pacífico, otra por el Atlántico y otra por el interior. ¿Qué pasa con las dataciones? Las dataciones más antiguas, hasta ahora, estaban en el Pacífico, 15.000 años, 14.000 años, 900 en lo que sería hoy cerca de Puerto Montt. Sería la datación más antigua de América, de toda América. ¿Eso es Monteverde? No. Monteverde 2, que ahora fue cuestionado, después te puedo comentar un poco. Bien. Pero hay otras dataciones en Venezuela que tienen más o menos la misma antigüedad, y del otro lado de la cordillera hay dataciones de casi 14.000 años, es decir, que eso está probando un poblamiento antiguo. Yo no considero que la gente en 1000 años vino de América del Norte y pobló toda América del Sur. Es irracional, porque eran densidades muy bajas, como máximo 0,4 habitantes por kilómetro cuadrado, que es lo que se estima para los cazadores-recolectores. Un continente vacío, no había otras poblaciones humanas, claro, como en Europa, que estaban los neandertales cuando se dispersan los Homo sapiens, y había alimento en abundancia en aquella época. Estaba la megafauna, estaba la fauna moderna, o sea, no tenían necesidad de 1000 años poblar todo. No tenían necesidad, porque claro, además tienen sus nacimientos, tienen sus niños, tienen que acarrear sus cosas, sus tiendas, ir de aquí para allá. Si vos tenés alimento y territorio, no necesitas ir moviéndote todo el tiempo. Eso si estás muerto de hambre, qué sé yo, pero claro, si tenés necesidad. Entonces, tenemos Monteverde en Venezuela, hay algunos en el interior de Brasil también. Pero los sitios de la costa atlántica, o sea que serían costeros, porque ahora están cerca de la costa atlántica, claro, algunos sitios, pero eran interior, como los de Lagoa Santa, interior, y otros, en Uruguay también. No
acá en Patagonia menos de 7.500 años, menos de 7.800. Entonces, como no había prueba, evidencia arqueológica de antigüedad igual, ¿sí?, que las del interior y las del Pacífico, la interpretación de algunos era que la costa atlántica no era apta para la vida y que se pobló mucho después. Esta teoría acá de la costa atlántica la propusieron en 2004 dos arqueólogas argentinas, Laura Miotti y Mónica Saleme. Y en su momento, bueno, era como medio dominante, cuestionada, sobre todo por la gente de Estados Unidos. Ellas son de La Plata. Mónica Saleme hace años que trabaja en Tierra del Fuego, muchos años. Y Laura Miotti es una arqueóloga de La Plata que también se especializa en poblamiento temprano. Cuando aparece este hallazgo casual, en el 2020, plena pandemia, imagínate, todos estábamos ahí, que no podíamos salir de nuestras casas. Bueno, se activa el protocolo, vamos, y nosotros excavamos, hicimos el trabajo en 3 etapas. Aparecieron en octubre del 20, en noviembre hicimos la primera campaña, pudimos entrar 2 arqueólogos nomás, Guillermo Gutiérrez, que es arqueólogo subacuático, pero éramos los 2 que no teníamos COVID o no habíamos tenido COVID, y nos dejaron entrar porque no entraba nadie a Camarón, nadie. De afuera. Después volvimos en diciembre ya con parte del equipo, Gabriela Millán, Ariane Boboda, Vanegas y yo, y después recién obtuvimos el permiso de extracción de los restos para su estudio en marzo del 2022. O sea que hubo 3. Durante ese tiempo los propietarios de la casa no tocaron nada, nosotros dejamos todo protegido. Tengo que sacarme el sombrero y agradecerle infinitamente a Mario Arriagada y su señora Analía, porque lo que hicieron ellos, todavía no habitaron la casa, lo que hicieron ellos único, no tocaron nada, lo preservaron, siguieron construyendo pero alrededor, y un respeto, nos atendían, no llevaban factura, no llevaban mate mientras trabajaban, no. Notable, y además todas las partes coincidieron, al final, bueno, hubo votación que está contemplado por la ley. Nosotros no votamos, no decidimos, nosotros seguimos, respetamos la decisión que toman los que están contemplados en la ley. Bueno, los trajimos, los estudiamos. En el 23, bueno, los mandamos a datar a Estados Unidos porque con 1 gramo se puede saber. Entonces no sacrificás el hueso, ¿sí? Sí determinamos que eran 2 individuos. En el campo había huesos mezclados y había un tercer individuo, que supusimos que era un tercer individuo en uno de los pozos, el pozo más profundo, la fosa más profunda. Entonces interpretamos que eran 3 individuos. En el laboratorio pudimos darnos cuenta que en realidad esto era de ese individuo, la pala había impactado en este individuo y el otro, el nenito, y los había mezclado, ¿sí? Claro. Eran 2. Bien. Cuando nos llegó la primera datación, yo le digo a la chica, no, es imposible. No, para mí está contaminado. Esto está contaminado con algo. Empezamos a investigar si podía estar contaminado. La única forma de contaminación era a través de, si tuvieran raíces, como si fuera el humus. Humus es la tierra, coño. Estoy pensando en el humus, sí. Es lo que se come. Claro, humus, que tiene muchas raíces, eso sí puede envejecer. Pero bueno, los mandamos a datar a otro laboratorio para corroborar, porque eso no lo podíamos decir. Mirá si decíamos que tenían 10.000, 11.000 años y después le hacemos una nueva datación y tenían 2.000, 1.000. ¿Ves? Iba a ser una falta de respeto. Los mandamos a datar por segunda vez y efectivamente coincidió la antigüedad. Entonces ahí fue cuando decidimos ir a dar una charla e informarle a la gente de Camarones, que era la gente que primero tenía que saber qué había sido de eso, porque durante todos esos días de excavación la gente también nos apoyó, nos ayudó, bueno, divinos todos.
Y ahí empezamos a divulgar. Esto fue en mayo del 2024, o sea que esta noticia del hallazgo, además la publicó el CENPAD, la publicó Santiago, sacó la nota en las redes del CENPAD. Y después nosotros mandamos a publicar el trabajo que tuvo en una revista internacional, que tuvo 2 evaluadores. En general, los evaluadores hacen que el trabajo mejore muchísimo, porque uno llega a un momento que está tan embebido en eso que perdés cierta perspectiva. Y nos hicieron unas recomendaciones, sus sugerencias buenísimas. Bueno, y se publicó ahí, que es una revista hiper especializada en arqueología. ¿Qué cambia la perspectiva para la Patagonia? Porque esto es un aviso enorme de un nuevo mundo que se abre, ¿no? Primero, esto prueba la ruta del Atlántico, una ruta de dispersión por el Atlántico. Se le hicieron a los niños también con un gramo, se puede saber la dieta que tenían esos niños en vida. Y esa dieta era una dieta con una composición importante de fauna marina. Es decir, que no solamente se murieron en la costa porque venían del interior y se murieron ahí. Acá hay 2 niños, 2 no adultos, que consumieron recursos marinos en gran proporción. Eso quería decir que vivían en la costa, ¿sí? Que regularmente ocupaban la costa. Por el otro lado, el individuo, el niño, el adolescente que estaba en el pozo más profundo, no tenía ningún ajuar, no tenía nada asociado, o sea, solamente estaban sus restos óseos. El otro, el más jovencito, que tenía 8, 9 años y estaba en un sector un poco más alto, pero pegados, están los 2 pegados, los 2 sectores de entierro, tenía 50 cuentas de hueso de ave, que son como cilindros. ¿Viste los collares que hacen los nenes del jardín? Con los fideos. Fideos. Sí, bueno, como eso, de 3 centímetros más o menos, de un ave que nosotros consideramos que es cormorán. Lo que más se parece es a huesos del ala del cormorán. Entonces, quería decir que ya aprovechaban esa fauna y que la usaban no solamente para alimentarse, sino para otros aspectos de la cultura, o adornos. No sabemos si lo usaba en vida o si se lo depositaron cuando falleció. Y además tenía pigmento rojo, tierra de color roja, para que la gente entienda que es lo que nosotros vemos cuando pasamos por los altares, las plumas, los afloramientos esos de colores divinos. Bueno, el tema es que esos afloramientos, si bien hay cerca de Camarón, no usaban cualquier afloramiento. Hay unas químicas de Comodoro Rivadavia que hacen estudios de pigmentos de colores, de restos humanos, de pinturas, Marcia, bueno, ya me voy a acordar, Marcia Mazzuca y Celeste Urín, junto con Marta Mayer, que es una bioquímica, una química de Buenos Aires, de la UBA, que es una persona muy conocida, y han hecho estudios de los pigmentos que nosotros encontramos en esta zona, en la costa norte y en el valle inferior. Y vos considerás que se usaban, y en pinturas, se usaban los tantos que hay en el Valle del Río. No coinciden con los del Valle del Río. Entonces, ¿dónde obtenían esos pigmentos? ¿Por qué no usaban los del Valle del Río Chubut, que están mucho más cerca? Acá están jugando otras cosas. Entonces, esos pigmentos que tenía el nenito o nenita de 8 a 9 años, está indicando que una intencionalidad en ese entierro, ¿sí? El uso de pigmento rojo está en todos los sitios del mundo, hasta lo más antiguo. Es más, en ese de Siberia de 33.000 años, que hay un entierro de 2 niños, hay pigmento rojo y hay cuentas de hueso.
Entonces, es algo que es parte de la humanidad. Quizás el rojo tenía una connotación de, no sé, de la vida después de la muerte, no sé, no lo sé, no lo sabemos, pero esto lo que demuestra para América, porque no es solamente una noticia importante para la Patagonia, es una noticia importante para toda América, que la ruta del Atlántico existió y que si bien hay sitios más antiguos, ¿sí? Adentro, en el interior del continente y la costa del Pacífico, esto está probando que en el extremo sur del continente americano, hace 11.000 años había gente que vivía en la costa, cuando no había antes un dato, ¿sí? Y de paso te cuento, a vos que te gusta, y ya a la audiencia la voy a dejar tranquila, que en Tierra del Fuego apareció, se estudió hace muchos años un sitio en Tierra del Fuego, en el norte de Tierra del Fuego, la parte chilena del norte de Tierra del Fuego, que ahora se volvió a estudiar, o sea, con gente muy, muy importante, arqueólogos muy importantes, chilenos, argentinos, y se obtuvieron como 10 dataciones que prueban que en el norte de Tierra del Fuego había gente viviendo hace 13.000 años. Este sitio de acá de Chubut de Camarón tiene 11. 2.000 años antes ya había gente viviendo en Tierra del Fuego. Y también apareció ocre, aparecieron cuentas, no eran entierros, pero aparecieron cuentas de huesos. Entonces, existe la posibilidad de que se encuentre también en esta costa, sobre todo la costa de Camarones, que es una costa rocosa, abrupta, no es como esta que es larga, de sedimento blando, donde el mar tiene mucho mayor impacto, ¿no? Ahí el mar si sube, pega contra la roca, no es que ingresa, como acá. Vos viste lo que son las mareas diarias. Claro. De golpe te vas, tu sombrilla te quedó y tenés que caminar un montón para llegar al mar. En un día, imagínate, 150 kilómetros. Bueno, entonces, a lo que voy es que esto es lo que está indicando que América del Sur se pobló muy en tiempos anteriores, muy anteriores a este entierro de Camarones. Y eso es lo fascinante, ¿no? Porque si aparece uno tiene que buscar, como dice un colega, de Tierra del Fuego en los sitios correctos. Y este es un sitio correcto. Esto nos abrió los ojos y no, bueno, no es que no íbamos a encontrar nunca. Por eso te digo, cuando llegó la datación no lo pudimos creer. No pensábamos que podía ser tan antiguo. Así que bueno, creo que es es apasionante. Yo, perdón que me extrañe. No. Todo lo contrario, todo lo contrario. Es un tema que me apasiona. Y eso es lo notable, y además creo que es la misma pasión con la cual te escucha los oyentes, o te va a ver ahora seguramente en estos días. Así que, en principio, gracias por esta charla, por ponernos en situación de un hallazgo muy importante, clave para comprender el poblamiento humano de Patagonia. Y nada, la posibilidad que tenemos de contar con tu experiencia y tu trabajo en un lugar como este, que la verdad que nos hace muy bien, ¿no? Saber que tenemos científicas de tu talla en este momento tan difícil también para la ciencia, para la educación, ¿no? Muy difícil está, muy difícil, porque no hay financiamiento y todo lo que se hace con el sueldo. Con el sueldo y con Sí. mucha pasión y mucho afecto, sí, y estudio. Claro, porque es también, no podés dejar, yo siempre lo digo, nosotros venimos de una generación que vimos muchas cosas y pasamos muchas cosas muy tremendas, ¿no? No hay que dejarse vencer, no hay que seguir, y la mejor forma de seguir es haciendo, no hablando solamente, haciendo.